Hola a todos. Otra impactante historia de crimen real que los dejará sin palabras. Lo que estoy a punto de contarles va a volarles la mente. Imaginen esto. Vives tu vida. Trabajas duro cada día para cuidar de tu familia. Amas a tu esposa. Has criado a su hija como si fuera tu propia sangre. Les has dado todo lo que tienes. Y entonces, un día, las dos personas en las que más confías en este mundo se vuelven contra ti. No solo te dejan, no solo te rompen el corazón. No, hacen algo tan malvado, tan retorcido, que destruye toda tu vida. Eso es exactamente lo que le pasó a Xavier Collins. Este hombre pasó 7 largos años encerrado en una celda fría y oscura por un crimen que no cometió. 7 años. ¿Y quién lo puso allí? Su propia esposa y la niña que él había criado como hija. Pero aquí está el detalle sobre Xavier Collins. No es el tipo de hombre que se queda abajo cuando la vida lo derriba. Cuando finalmente salió de esa prisión, libre como un pájaro, tenía una sola cosa en mente: venganza. Y lo que hizo después los dejará helados hasta la médula. Esta es una historia sobre amor, traición, mentiras y venganza helada. Es una historia que nos muestra cómo, a veces, las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas. Así que abróchense los cinturones porque este viaje va a ponerse turbulento. Asegúrense de suscribirse para más historias que los mantendrán al borde de sus asientos. Y quédense hasta el final porque van a querer escuchar cada detalle de cómo termina todo esto. Déjenme contarles sobre Xavier Collins. Imaginen a un hombre que se levanta cada mañana antes de que salga el sol. Se pone sus botas de trabajo, agarra su casco y sale a construir casas y reparar edificios en Atlanta, Georgia. Xavier era lo que llamas un verdadero hombre de trabajo. Manos fuertes, hombros anchos y un corazón más grande que el estado de Texas. Tenía 38 años cuando realmente comienza nuestra historia. Pero había estado trabajando en construcción desde que apenas tenía edad suficiente para conducir. Creía en hacer las cosas bien, trabajar duro, tratar a las personas con respeto y siempre cumplir la palabra. Así lo había criado su padre, y así vivía su vida. Cuando Xavier conoció a Brianna Powells en una barbacoa de la iglesia en un caluroso día de verano en Atlanta, algo hizo clic. Ella era hermosa, con largo cabello oscuro, y una sonrisa capaz de iluminar una habitación. Pero más que eso, parecía alguien que necesitaba a quien la cuidara. Brianna tenía 36 años y había pasado por tiempos difíciles. Creció en una casa donde el amor era difícil de encontrar. Sus padres peleaban todo el tiempo y nunca aprendió realmente cómo se veía una relación sana. Tenía una hija llamada Aries, que entonces tenía apenas 10 años. Aries era una niña dulce, con grandes ojos marrones y 2 coletas que rebotaban cuando corría por el parque. Cuando Xavier conoció a la pequeña Aries, su corazón se derritió como mantequilla sobre pan caliente. Esa niña no tenía un padre en su vida. Y Xavier vio la oportunidad de ser la figura paterna que ella necesitaba. Desde el primer día la trató como si fuera su propia carne y sangre. Le enseñó a andar en bicicleta, la ayudó con la tarea y la arropaba por la noche contándole historias de princesas y dragones. Los 3 se convirtieron en una familia más rápido de lo que se puede chasquear los dedos. Xavier y Brianna se casaron en una pequeña ceremonia en su iglesia local. No fue lujosa, pero estuvo llena de amor y esperanza para el futuro. Se mudaron a una bonita casa en un vecindario tranquilo donde los niños jugaban en la calle y los vecinos se saludaban desde los porches. Durante los primeros años, todo parecía perfecto. Xavier regresaba del trabajo cansado y lleno de polvo, pero Brianna tenía la cena lista en la mesa. La pequeña Aries corría a la puerta gritando, «¡Papá Xavier!» y saltaba a sus brazos. Estaban viviendo el sueño americano, pero ya saben lo que dicen sobre los sueños. A veces te despiertas y descubres que todo era solo una ilusión. Con los años, las cosas comenzaron a cambiar en la casa de los Collins. Sucedió lentamente al principio, como agua filtrándose por una grieta en el techo. No lo notas de inmediato, pero eventualmente esa gota se convierte en una inundación que lo destruye todo.
Brianna empezó a mostrar un lado de sí misma que Xavier nunca había visto antes. Comenzó a enojarse por cosas pequeñas. Si Xavier dejaba sus botas de trabajo en la puerta, ella le gritaba durante 20 minutos. Si quería ver un partido de fútbol el domingo, lo acusaba de no preocuparse por la familia. Nada de lo que hacía era suficiente. Las discusiones se volvieron más fuertes y frecuentes. Brianna llamaba a Xavier con palabras que harían sonrojar a un marinero. Le decía que era estúpido, que no valía nada, que podía hacerlo mejor que un obrero de la construcción que volvía cubierto de tierra todos los días. Esas palabras cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Xavier trató de ser paciente. Se decía a sí mismo que Brianna solo estaba estresada, que quizás le estaba costando adaptarse a la vida de casada. Él la amaba y también amaba a Iris. Así que siguió intentando que las cosas funcionaran. Pero el amor solo puede soportar cierto castigo antes de empezar a romperse. Mientras tanto, Aries estaba creciendo. Pasó de ser una dulce niña de 10 años a una joven que luchaba por encontrar su camino en la vida. Para cuando cumplió 21 Pitts, aún vivía en casa con Xavier y Brianna porque no lograba mantener un trabajo estable, ni continuar con los estudios. Xavier amaba a Aries como a su propia hija, así que fue paciente con sus dificultades. Cuando abandonó la universidad comunitaria después de solo un semestre, Xavier la animó a intentarlo de nuevo. Cuando la despidieron de su trabajo en el supermercado por llegar tarde demasiadas veces, Xavier la ayudó a encontrar otro empleo. Él creía en ella, incluso cuando ella no creía en sí misma. Pero Brianna siempre ponía excusas para el comportamiento de Aries. Solo se está encontrando a sí misma, decía cada vez que Xavier intentaba animar a Aries a ser más responsable. No todos tienen que seguir el mismo camino en la vida, Xavier. Estás siendo demasiado duro con ella. La verdad era que Aries estaba siendo jalada en dos direcciones distintas. Parte de ella amaba la vida estable y segura que Xavier ofrecía. Apreciaba cómo él nunca se rendía con ella, cómo siempre estaba ahí para apoyarla cuando algo salía mal. Pero otra parte se sentía atraída por la emoción y el peligro que venían con el mundo de su padre biológico. Verán, el verdadero padre de Aries nunca había desaparecido por completo de su vida. Se llamaba Marcus, y era lo que podrías llamar un emprendedor callejero. Es una forma elegante de decir que ganaba dinero haciendo cosas que no eran precisamente legales. Marcus aparecía cada pocos meses con regalos caros para Aries. Ropa de diseñador, joyas, el último teléfono. Le contaba historias sobre la vida emocionante que llevaba y cuánto dinero podría ganar si trabajaba con él. Tu padrastro es un buen hombre, le decía Marcus a Aries durante sus visitas, pero nunca va a poder darte las cosas finas de la vida. Siempre será solo un obrero de la construcción viviendo de sueldo en sueldo. Pero conmigo podrías tener lo que quieras. Xavier veía que Aries estaba siendo tentada por el estilo de vida de su padre. Pero cada vez que intentaba advertirle sobre los peligros de ese mundo, Brianna lo callaba. Marcus es su padre, Xavier, decía Brianna. Ella tiene derecho a tener una relación con él. A medida que Aries creció, empezó a quedarse fuera hasta tarde, a ser reservada sobre a dónde iba y con quién estaba. Dormía hasta el mediodía y pasaba el resto del día viendo televisión o mirando el teléfono. Xavier trataba de animarla a conseguir un trabajo o volver a estudiar. Pero Brianna siempre defendía las decisiones de su hija. La casa que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora estaba llena de tensión y enojo. Xavier sentía que caminaba sobre vidrios todos los días. Nunca sabía qué podría hacer estallar a Brianna. Y estaba viendo cómo la niña a la que había amado como hija se le escapaba de las manos. Pero Xavier era un luchador. No se rendía fácilmente. Seguía intentando mantener unida a su familia incluso cuando todo a su alrededor se estaba desmoronando. No tenía idea de que las dos personas que más amaba estaban a punto de traicionarlo de la peor manera posible. Después de 11 años de matrimonio, Xavier pensaba que ya había visto lo peor del comportamiento de Brianna. Se equivocaba.
totalmente. Era una tarde de jueves en marzo cuando el mundo de Xavier se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un huracán. Había terminado el trabajo temprano porque el concreto que debían verter ese día no había llegado. En lugar de llamar a Brianna para avisarle que venía, Xavier decidió sorprenderla. Tal vez podrían tener una tranquila tarde juntos, solo los dos. Xavier estacionó en la entrada de su casa y notó un coche que no reconocía aparcado al otro lado de la calle. Al principio no le dio importancia, siempre había vecinos nuevos mudándose en la zona. Agarró su lonchera del asiento del copiloto y caminó hacia la puerta de su casa, con las llaves tintineando en la mano. El momento en que Xavier abrió la puerta, su corazón dejó de latir. Allí, en su propio sofá, en su propia sala de estar, estaba su esposa Brianna besando a otra mujer. No era un beso amistoso en la mejilla, sino el tipo de beso que es para amantes. Xavier se quedó helado como una estatua, incapaz de moverse o hablar. Su cerebro no podía procesar lo que sus ojos estaban viendo. La mujer con la que estaba Brianna tenía el pelo corto y rubio y vestía ropa que costaba más dinero del que Xavier ganaba en un mes. Cuando Brianna finalmente levantó la vista y vio a Xavier parado en la puerta, no se veía avergonzada ni arrepentida. Se veía enojada, como si Xavier hubiera hecho algo mal al entrar en su propia casa. «¡Xavier!», gritó, saltando del sofá. «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí», dijo Xavier en voz baja, apenas un susurro. «Esta es mi casa Sabriana». «¿Qué está pasando?». La mujer rubia agarró su bolso y corrió hacia la puerta trasera sin decir una palabra. Brianna la siguió, susurrándole algo al oído antes de que la mujer desapareciera en el patio. Cuando Brianna regresó a la sala, toda su actitud había cambiado. Ahora parecía una persona completamente distinta, fría, cruel y lista para pelear. «No te atrevas a juzgarme, Xavier», dijo, señalándolo con el dedo como si fuera un arma. «No tienes idea de lo que es estar casada con alguien como tú». «¿Alguien como yo?», repitió Xavier, todavía intentando entender lo que estaba pasando. «Brianna, te he dado todo. He trabajado hasta dejarme la piel para mantenerte a ti y a Aries. Las he amado como si fueran mi mundo entero». «Tu amor no es suficiente», gritó Brianna. «Necesito más de lo que puedes darme. Necesito emoción, pasión, aventura. Todo lo que sabes hacer es trabajar y volver a casa cansado». Esas palabras golpearon a Xavier como un puñetazo en el estómago. Durante 11 años se había levantado cada mañana y había ido a trabajar. No porque amara la construcción, sino porque amaba a su familia. Cada ampolla en sus manos, cada dolor en su espalda, cada gota de sudor había sido por ellas. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó Xavier, tratando de mantener la calma en su voz. «¿Importa?», replicó Brianna. «El punto es que ya terminé de fingir que soy feliz en este matrimonio. Quiero divorciarme, Xavier. Quiero que te vayas de mi casa». «¿Tú, Yana?». Xavier no podía creer lo que escuchaba. «Llevo 11 años pagando la hipoteca de esta casa. Puse el pago inicial con el dinero que ahorré trabajando horas extras. Bueno, ahora será mi casa», dijo Brianna con una sonrisa más fría que el hielo. «Mi abogado dice que tengo derecho a la mitad de todo, más pensión, más manutención para Aries». Fue entonces cuando Xavier se dio cuenta de que esto no se trataba solo de que Brianna encontrara a alguien más. Estaba planeado. Ella lo había estado pensando desde hacía tiempo, quizá incluso años. La mujer a la que había amado y en la que había confiado había estado conspirando a sus espaldas. «¿Dónde está Aries?», preguntó Xavier, dándose cuenta de golpe de que su hijastra aún no estaba en casa. «Está arriba, en su cuarto», dijo Brianna. «Ha estado allí toda la tarde, y cuando le diga qué tipo de hombre eres realmente, entenderá por qué te dejo». Xavier no sabía qué significaba eso, pero algo en la voz de Brianna hizo que se le helara la sangre. Había algo maligno en sus ojos, algo que antes no estaba allí, o tal vez siempre había estado, y Xavier había sido demasiado ciego para verlo.
En las semanas siguientes, Xavier se mudó de la casa a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Comenzaron los trámites de divorcio y, tal como Brianna había predicho, su abogado intentaba quitarle todo por lo que Xavier había trabajado toda su vida adulta. Pero lo peor no era perder su casa o su dinero. Lo peor era perder a Aries. La joven que solía verlo como a un héroe ahora apenas le hablaba cuando él iba a recogerla en los días de visitas ordenados por el tribunal. Brianna había envenenado la mente de Aries contra él, llenándola de mentiras sobre qué tipo de hombre era. Le dijo que Xavier nunca la había amado de verdad, que solo había fingido preocuparse por ella para acercarse a Brianna. Nada de eso era cierto, pero Aries tenía 21 años y aún luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Estaba confundida y herida por el divorcio de sus padres, y era más fácil creer las mentiras de su madre que enfrentar la complicada verdad. Xavier intentó explicarle su versión a Aries, pero ella no quería escuchar. Durante sus incómodas visitas, solo miraba el teléfono o inventaba una excusa para irse temprano. Cuando Xavier le preguntaba por su búsqueda de empleo o sus planes de estudios, ella simplemente se encogía de hombros y decía que estaba resolviendo las cosas. Mientras tanto, Xavier empezó a notar que Aries se estaba juntando con gente muy peligrosa. Durante una de sus visitas, vio que la dejaban en un coche lleno de jóvenes que no parecían nada buenos. El coche era caro, demasiado caro para que gente de su edad pudiera pagarlo legalmente, y los hombres dentro tenían la mirada dura de quienes habían visto demasiada violencia. Cuando Xavier le preguntó a Aries al respecto, ella solo puso los ojos en blanco y le dijo que no era asunto suyo. Aries, estoy preocupado por ti, dijo Xavier un sábado por la tarde, cuando se suponía que almorzarían juntos en un pequeño restaurante cerca de su apartamento. Esa gente con la que te estás juntando no parece el tipo de personas que van a ayudarte a construir una buena vida. Tú no sabes nada de mi vida, respondió Aries con brusquedad. No eres mi verdadero padre, ¿recuerdas? Ya no tienes derecho a decirme qué hacer. Esas palabras se sintieron como una daga atravesando el corazón de Xavier. Durante 11 años, él había sido el único padre que Aries había conocido. Le había enseñado a atarse los zapatos, la había ayudado con las tareas de matemáticas, había ahuyentado a los monstruos debajo de su cama, y había pasado noches enteras en vela cuando ella tenía fiebre. Pero ahora ella actuaba como si nada de eso importara. Aries, sé que no soy tu padre biológico, dijo Xavier con suavidad, tratando de mantener la calma aunque el corazón se le rompía. Pero te amo como si fueras mi propia hija. Siempre lo he hecho, y siempre lo haré. Eso no cambia solo porque tu madre y yo nos estemos divorciando. Lo que sea, dijo Aries. Pero Xavier pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. En el fondo sabía que ella estaba sufriendo tanto como él. El divorcio había destrozado la única familia estable que ella había conocido, y estaba lidiando con ese dolor de la peor manera posible. Lo que Xavier no sabía era que Aries estaba siendo arrastrada cada vez más al mundo de su padre biológico. Marcus le había estado contando historias sobre el dinero que podía ganar y el respeto que podía conseguir si se unía a él en sus negocios. Lo hacía sonar emocionante y fácil. Solo unos cuantos trabajos simples, y podría ganar en un mes más de lo que Xavier ganaba en un año. A sus 21 años, Aries era lo bastante mayor para tomar sus propias decisiones, pero aún lo bastante joven como para tomar decisiones muy malas. Estaba cansada de estar sin dinero, cansada de ver a sus amigos conducir autos de lujo y usar ropa cara mientras ella seguía viviendo en casa, sin un rumbo claro para su futuro. Así que cuando Marcus le ofreció una oportunidad de ganar dinero real, Aries dijo que sí. Empezó haciendo pequeños recados para Marcus y sus socios. Nada demasiado serio al principio. Solo entregar paquetes o mensajes de una persona a otra. Ella no preguntaba qué había en los paquetes, y Marcus no ofrecía esa información. Pero pronto, Aries estaba más metida de lo que jamás había imaginado. Los paquetes se hicieron más grandes.
los destinos más peligrosos y la gente con la que trataba más aterradora. Para cuando se dio cuenta de en qué se había metido, ya era demasiado tarde para retroceder. Marcus se había metido en serios problemas con gente muy peligrosa. Le habían confiado un gran cargamento de drogas y un maletín lleno de dinero. Pero en lugar de entregarlos a su destino, había robado todo y desaparecido. La gente a la que había robado no era del tipo que perdona, y querían recuperar su propiedad con intereses. Como no pudieron encontrar a Marcus, comenzaron a buscar a su familia. Eso significaba que Aries estaba en peligro, y Brianna lo sabía. También sabía que si esa gente peligrosa descubría que su hija había estado ayudando a Marcus en sus actividades ilegales, asumirían que Aries sabía dónde estaban escondidos el dinero y las drogas robadas. Fue entonces cuando Brianna ideó un plan tan malvado, tan retorcido, que destruiría la vida de un hombre inocente para salvar a su hija. Iba a incriminar a Xavier Collins. Era un viernes por la noche de septiembre cuando Brianna puso su plan en acción. Llamó a Xavier y le pidió que fuera a la casa a recoger algunas de sus pertenencias que había encontrado al limpiar el garaje. «Encontré algunas de tus herramientas que se mezclaron con mis cosas», dijo Brianna por teléfono, con una voz sorprendentemente dulce para alguien que no había hecho más que ser hostil durante el proceso de divorcio. «Y hay algunos álbumes de fotos con imágenes tuyas y de Aries cuando era pequeña. Pensé que querrías conservarlos». Xavier sospechaba. Brianna no había sido amable con él en meses, y de repente lo llamaba para darle fotos sentimentales. Algo no le olía bien. Pero Xavier extrañaba tanto su antigua vida que estaba dispuesto a aceptar cualquier excusa para ver a Aries y quizá intentar reparar su relación dañada. «Está bien», dijo Xavier con cautela. «¿A qué hora te viene bien?» «¿Qué tal a las 8 de esta noche?», sugirió Brianna. «Aries estará aquí también. Le ha costado mucho lo del divorcio, y creo que sería bueno que vea que podemos ser cordiales entre nosotros». El corazón de Xavier dio un salto de esperanza. Tal vez esa era la manera de Brianna de tenderle una rama de olivo. Tal vez por fin estaba lista para dejar las diferencias de lado por el bien de Aries. Quizá podrían llegar a algún tipo de acuerdo para que él pudiera seguir siendo parte de la vida de su hijastra, sin todo el drama y la hostilidad. «Suena genial», dijo Xavier. «Estaré aquí a las 8. Xavier llegó a la casa exactamente a las 8:00, llevando una botella de vino como ofrenda de paz. Cuando Brianna abrió la puerta, estaba arreglada como si fuera una cena elegante. Tenía el cabello peinado, el maquillaje perfecto, y llevaba puesto un vestido que Xavier le había comprado para su aniversario 2 años atrás. «Entra», dijo Brianna con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Aries está en la sala esperándonos». Xavier entró en la casa que había sido su hogar durante más de una década. Todo se veía exactamente igual, pero de alguna manera se sentía completamente distinto. Se sentía frío, poco acogedor, como si fuera un extraño entrando en la casa de otra persona. Aries estaba sentada en el sofá, pero no se levantó a abrazarlo como solía hacerlo. Solo asintió en su dirección y siguió mirando su teléfono. «Hola, cariño», dijo Xavier, sentándose en su viejo sillón reclinable. «¿Cómo has estado?» «Bien», respondió Aries sin levantar la vista. Durante la siguiente hora, los tres se quedaron en la sala con una charla incómoda. Brianna preguntó por el nuevo apartamento de Xavier, su trabajo y si estaba saliendo con alguien. Xavier respondió educadamente, pero no dejaba de preguntarse cuándo le daría sus pertenencias para poder marcharse. «En realidad, Xavier», dijo Brianna alrededor de las 9:00, «hay algo de lo que necesito hablar contigo, algo importante». «¿Está bien?», dijo Xavier, inclinándose hacia adelante en su silla. «¿Qué es?» «Sé que me has estado siguiendo», dijo Brianna, con la voz de repente fría. «Persiguiéndome, tratando de pillarme con otras personas». «¿De qué estás hablando, Brianna?»,
preguntó Xavier confundido. No te he estado siguiendo a ningún lado. ¡No me mientas!, gritó Brianna, saltando del sofá. Mis amigos te han visto estacionado afuera de mi trabajo, del supermercado, de la casa de mi hermana. Brianna, te lo juro, no te he estado siguiendo, dijo Xavier, poniéndose de pie también. No sé a quién creen haber visto tus amigos. Pero no era yo. Estás obsesionado conmigo, continuó Brianna, gritando. No soportas que sea feliz sin ti. Quieres controlarme como siempre lo has hecho. Xavier miró a Aries, esperando que ella lo ayudara a darle sentido a lo que estaba pasando. Pero Aries ya no miraba su teléfono. Estaba observando a ambos con una expresión que Xavier nunca le había visto antes. Aries, sabes que no estoy acosando a tu madre, dijo Xavier. Dile que ese no es el tipo de persona que soy. Pero Aries no dijo nada. Solo siguió mirando. Fue entonces cuando Brianna se acercó a la mesa auxiliar junto al sofá y abrió el cajón. El corazón de Xavier se detuvo cuando vio lo que sacaba. Era su vieja pistola, la que había comprado años atrás para tener en la casa como protección. «Brianna, ¿qué haces con eso?», preguntó Xavier con la voz temblorosa. «La dejaste aquí cuando te mudaste», dijo Brianna, sosteniendo el arma como si supiera usarla. «Iba a devolvértela esta noche junto con tus otras cosas». Xavier dio un paso hacia ella. «Está bien, solo entrégamela y quedémonos tranquilos». «No te acerques», gritó Brianna, apuntando la pistola hacia el techo. «Brianna, por favor, baja el arma», dijo Xavier, levantando las manos. «Me estás asustando y estás asustando a Aries». Fue entonces cuando todo se volvió una locura. Brianna, en lo que parecía un ataque de furia, comenzó a agitar la pistola salvajemente. Ella gritaba sobre cómo Xavier había arruinado su vida, cómo la había atrapado en un matrimonio sin amor, cómo desearía nunca haberlo conocido. Xavier estaba aterrorizado de que el arma se disparara accidentalmente y lastimara a alguien, así que hizo lo que cualquier persona razonable haría. Intentó quitarle la pistola antes de que alguien saliera herido. «¡Dame el arma, Brianna!», gritó Xavier, extendiendo la mano hacia ella. Lucharon durante lo que pareció horas, aunque probablemente solo fueron unos segundos. El arma apuntaba al techo, luego a la pared, luego al suelo. Xavier intentaba sujetar la muñeca de Brianna para quitarle la pistola de forma segura. Y entonces sucedió. ¡Bang! El arma se disparó y Brianna gritó como si la atacara una fiera salvaje. Soltó la pistola y se agarró la mano, con la sangre escurriéndose entre sus dedos. «¡Dios mío!», gritó Xavier. «Brianna, ¿estás bien?». Pero Brianna no miraba su mano. Miraba a Aries con una expresión que Xavier nunca olvidaría. Era como si se comunicaran sin palabras, como si lo hubieran planeado todo desde el principio. «¡Aries, llama al 911!», gritó Brianna. «Él intentó matarme. Xavier intentó matarme». Xavier no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? ¡No! Brianna, fue un accidente. Tú sabes que fue un accidente». Pero Aries ya estaba al teléfono con la operadora de emergencias, y las palabras que salían de su boca hicieron que la sangre de Xavier se congelara. «Por favor, ayúdenos», dijo Aries, con la voz temblorosa y lágrimas fingidas. «Mi padrastro acaba de dispararle a mi madre. Dijo que iba a matarnos a las dos. Por favor, vengan rápido». Xavier estaba allí, en medio de la que había sido su sala durante años, mirando a las dos personas que había amado más que a su propia vida, y se dio cuenta de que todo había sido una trampa. Todo esto había estado planeado desde el principio. «Brianna, di la verdad», suplicó Xavier. «Diles que fue un accidente. Diles que tú tenías el arma primero». Pero Brianna seguía gritando que Xavier había intentado asesinarla. Y Aries seguía diciendo a la operadora del 911 que Xavier era peligroso, que las había estado amenazando durante semanas. Cuando la policía llegó 5 minutos después, encontraron a Xavier de pie junto a Brianna, con una pistola humeante a sus pies y sangre en sus manos. Para ellos, parecía un claro caso de violencia doméstica que había salido mal.
Arrestaron a Xavier Collins en el acto y lo acusaron de intento de homicidio. El juicio fue una pesadilla de la que Xavier no pudo despertar. Brianna y Aries se sentaron en el estrado y mintieron bajo juramento, diciendo al jurado que Xavier había ido esa noche con la intención de matarlas a ambas. Dijeron que Xavier había estado acosando a Brianna durante meses. Dijeron que la había amenazado con matarla si no volvía con él. Dijeron que había llevado su propia pistola a la casa esa noche y que la sacó durante una discusión, apuntándoles a las dos antes de que Brianna intentara defenderse. Pero allí fue donde se mostró lo retorcido y calculador del plan de Brianna. Antes de que Xavier llegara esa noche, Brianna había limpiado toda la pistola con un trapo, borrando cualquier huella anterior. Luego, la sostuvo cuidadosamente usando una toalla de cocina, asegurándose de no tocar el metal directamente. Cuando Xavier forcejeó con ella e intentó quitarle el arma, sus manos desnudas la sujetaron con fuerza, dejando sus huellas dactilares claras por todas partes. Y como Brianna había tenido cuidado de usar la toalla, no había evidencia de que ella hubiera tocado la pistola en absoluto. Para la policía y el jurado, parecía que Xavier había llevado el arma a la casa y que había sido el único en manipularla. Brianna y Aries testificaron que Xavier las había amenazado con el arma y que, cuando Brianna intentó defenderse, el disparo se produjo en medio de la lucha. El abogado de Xavier intentó por todos los medios encontrar contradicciones en su historia. Pero Brianna y Aries habían practicado sus mentiras hasta que sonaban convincentes, y la evidencia física parecía respaldar su versión. Las huellas de Xavier estaban por toda la pistola. Había residuos de pólvora en sus manos por el forcejeo. Brianna tenía una herida de bala que requirió cirugía. Lo que el jurado no sabía era que Brianna y Aries habían pasado semanas planeando esa trampa. Habían coreografiado todo como una danza mortal, asegurándose de que todas las pruebas apuntaran solo a Xavier. El plan para incriminarlo había sido idea de Brianna desde el principio. Cuando Marcus robó el dinero y desapareció, Brianna supo que la gente peligrosa a la que había engañado eventualmente buscaría a su familia. Necesitaba una manera de hacer que Aries pareciera una víctima y no una cómplice. Brianna había estado planeando la trampa durante meses antes de esa noche de septiembre. Llevaba tiempo diciéndole a la gente que Xavier la estaba acosando, que la amenazaba, que temía que intentara hacerle daño. Estaba construyendo un caso contra él, mucho antes de llamarlo para que viniera a la casa esa noche. El arma estaba cargada y lista, pero aquí viene la parte más retorcida del plan de Brianna. Había pensado en todo, incluso en las huellas dactilares. Antes de que Xavier llegara, Brianna había limpiado cuidadosamente toda la pistola con cloro y un paño limpio, borrando cualquier rastro. Luego, cuando la manipuló, se aseguró de usar guantes de cocina para que sus huellas nunca quedaran en el metal. Durante el forcejeo fingido, cuando Xavier intentó quitarle el arma, sus manos desnudas dejaron impresas sus huellas por todas partes, pero no había evidencia de que Brianna la hubiera tocado jamás. Incluso se había cortado la mano con un cuchillo más temprano ese día, creando una pequeña herida que podría empeorar con el disparo. Ella sabía exactamente dónde colocarse para que, cuando el arma se disparara, la bala rozara el corte existente y pareciera que Xavier le había disparado. Aries había sido entrenada sobre qué decir a la operadora del 911 y cómo actuar cuando llegara la policía. Habían ensayado la historia una y otra vez hasta que fue perfecta, hasta que cada detalle apoyara la mentira de que Xavier había llegado a la casa armado y peligroso. Lo más triste era que Aries nunca había querido hacerlo. Ella amaba a Xavier y sabía que era un buen hombre, que jamás había hecho nada para lastimarla a ella ni a su madre. Pero Brianna la había convencido de que era la única forma de salvar su vida. Mi madre me dijo que si no hacíamos esto, terminaría como mi padre, explicaría Aries más tarde. Dijo que la gente que nos perseguía me torturaría hasta matarme tratando de sacar información que yo no tenía. El jurado declaró a Xavier Collins culpable de intento de asesinato en primer grado. El juez lo condenó a 12 años de prisión,
aunque con buena conducta podría ser elegible para libertad condicional en 7 años. Cuando el alguacil le puso las esposas en las muñecas y lo llevó, Xavier miró a Brianna y Aries por última vez. Brianna se secaba los ojos con un pañuelo, fingiendo llorar, pero Aries lo miraba directamente. Y en lugar del arrepentimiento que él esperaba ver, sus ojos eran fríos y duros. «No eres mi padre», gritó Aries mientras los guardias lo llevaban hacia la puerta. «Nunca lo fuiste, me alegra que te manden lejos». Esas palabras lo hirieron más que cualquier cuchillo. La niña que él había criado, amado y protegido se había vuelto completamente en su contra. En ese momento, Xavier comprendió que tanto Brianna como Aries habían planeado esa traición juntas. Ya no quedaba inocencia en ninguna de las dos. La prisión era todo lo que Xavier había temido y peor aún. Estaba rodeado de hombres peligrosos que habían hecho cosas terribles. La comida era horrible. Los guardias eran crueles, y cada día parecía durar un año. Pero lo peor de la prisión no era la violencia, ni la soledad, ni las terribles condiciones. Lo peor era saber que era inocente, que las dos personas que más había amado en el mundo lo habían traicionado de la manera más cruel posible. Y a diferencia de lo que él había esperado, Aries no había sido manipulada por su madre. Ella había sido una pecoa, una participante dispuesta en destruir su vida. Durante los primeros años, Xavier pasó la mayor parte de su tiempo planeando su venganza. No estaba solo enojado, estaba consumido por el odio. Cada noche, acostado en su estrecha litera de prisión, imaginaba lo que haría con Brianna y Aries cuando saliera. Los pensamientos de venganza eran lo único que lo mantenía en pie en sus momentos más oscuros. Pero con el tiempo Xavier se dio cuenta de que estar enojado no era suficiente. Si quería una verdadera venganza, debía ser inteligente. Necesitaba convertirse en alguien que Brianna y Aries nunca esperarían que fuera. Así que Xavier usó su tiempo en prisión para transformarse. Obtuvo su diploma de secundaria, luego su título universitario. Leyó cada libro de la biblioteca de la cárcel, especialmente sobre derecho, psicología y justicia penal. Hizo ejercicio todos los días hasta ponerse en la mejor forma de su vida. Aprendió español, francés e incluso un poco de mandarín. Lo más importante, Xavier pasó su tiempo construyendo conexiones con otros reclusos. Conoció a personas que podrían ayudarlo cuando saliera, gente que sabía cómo encontrar información, gente que podía hacer que las cosas sucedieran, gente que entendía que a veces la ley no es suficiente para obtener justicia real. Xavier también pasó su tiempo reflexionando sobre lo que realmente había sucedido aquella noche. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que no se trataba solo de proteger a Aries de los enemigos de su padre. Había algo más grande detrás, algo que Brianna y Aries estaban ocultando. A través de cartas y llamadas con contactos de otros reclusos en el exterior, Xavier fue armando piezas de información sobre lo que ocurría en el mundo real. Descubrió que Marcus había muerto en un tiroteo con la policía apenas 2 años después de que Xavier entrara en prisión. Pero el dinero robado nunca fue recuperado, lo que significaba que alguien más lo tenía. Xavier empezó a sospechar que Brianna y Aries no lo habían incriminado solo para protegerse. Lo habían incriminado porque sabían dónde estaba escondido el dinero robado de Marcus, y necesitaban quitarlo de en medio para poder reclamarlo ellas mismas. Fue entonces cuando el plan de venganza de Xavier se volvió cristalino. No solo iba a herirlas, iba a destruirles la vida entera, tal como ellas habían destruido la suya. En una fría mañana de martes en febrero, Xavier Collins salió de prisión como un hombre libre. Ahora tenía 45 años, con canas en el cabello y líneas en el rostro que no estaban allí cuando entró. Pero su cuerpo era como una máquina y su mente más afilada que una cuchilla. Xavier había ahorrado cada centavo que pudo conseguir en prisión, y también había hecho conexiones muy útiles. Algunos de los hombres que conoció adentro tenían contactos afuera, que podían ayudarlo con cosas que no podían hacerse por canales legales. Lo primero que hizo Xavier fue alquilar un pequeño apartamento en otra parte de Atlanta, lejos de donde había vivido.
No quería que nadie lo reconociera, ni que preguntaran dónde había estado los últimos 7 años. Consiguió un trabajo de construcción como fachada, pero su verdadero trabajo empezaba de noche. Cazar información sobre Brianna y Aries. Lo que descubrió le hizo hervir la sangre. Mientras él se pudría en prisión, ellas vivían como reinas en una casa lujosa, conduciendo autos de lujo, tomando vacaciones exóticas. La verdad impactante. Marcus había muerto en un tiroteo con la policía 2 años después del encarcelamiento de Xavier. Pero antes les había dicho a Brianna y a Aries dónde había escondido el dinero robado. Ellas lo habían recuperado y vivido de ese dinero manchado de sangre desde entonces. Pero Xavier descubrió algo que hizo su venganza aún más dulce. Aries se había estado jactando en fiestas de su crimen perfecto. Llamaba a Xavier idiota estúpido, riéndose de cómo sus lágrimas fingidas engañaron al jurado. No eran personas asustadas que cometieron errores. Eran criminales malvadas que disfrutaban destruyendo su vida y se sentían orgullosas de ello. Xavier pasó meses estudiándolas, aprendiendo sus debilidades. Brianna tenía deudas de juego con gente peligrosa. Aries consumía drogas y tenía un novio abusivo. Lo más importante, la policía ya investigaba el dinero desaparecido de Marcus. Era el momento de actuar. Pero la venganza de Xavier no sería rápida. Las destruiría pieza por pieza. Su plan era elaborado y devastador. Usaría su codicia y su conducta criminal para destruirlas desde adentro. Primero, difundió rumores a través de sus conexiones en prisión de que alguien preguntaba por el dinero de Marcus. Esto llegó a los cazadores originales, los mismos criminales que Brianna y Aries habían temido años atrás. Pronto, esa gente peligrosa volvió a presionarlas, exigiendo respuestas sobre un dinero que ya habían gastado. Mientras ellas entraban en pánico, Xavier reunió pruebas de su lujoso estilo de vida, documentando cómo se permitían lujos sin ingresos declarados. Envió denuncias anónimas a la policía, al IRS y al FBI, con fotos de su casa, autos, joyas y recibos de vacaciones junto a sus declaraciones de impuestos, mostrando casi nada de ingresos. El golpe maestro de Xavier llegó a través de su red de informantes, que habían presenciado a Brianna y Aries jactándose de sus crímenes en fiestas y reuniones. Varios testigos se presentaron dispuestos a declarar que las escucharon reírse de haber incriminado a Xavier y llamarlo tonto. Lo más importante, Xavier proporcionó a las autoridades información detallada sobre las actividades criminales de Marcus y la ubicación de pruebas que demostraban que Brianna y Aries habían vivido del dinero robado. Eso le dio a las autoridades causa probable para obtener órdenes de registro y de vigilancia. Con esas órdenes, el FBI pudo grabar legalmente a Brianna y Aries hablando de sus crímenes, captando pruebas admisibles de cómo hablaron de incriminar a Xavier y de su conocimiento del dinero robado. La paciencia y planificación de Xavier aseguraron que todo se hiciera legalmente, volviendo las pruebas irrefutables en el tribunal. En 48 horas, el FBI arrestó a ambas mujeres. El juicio duró 6 semanas. Xavier asistió cada día, viendo cómo sus propias palabras las condenaban. Brianna recibió 25 años por lavado de dinero, evasión de impuestos y conspiración. El juez lo llamó uno de los actos más despiadados que este tribunal ha visto. Aries recibió 11 años a pesar de ser más joven cuando los crímenes comenzaron. La verdad sobre Marcus salió a la luz. Había muerto en ese tiroteo policial, pero no antes de revelar a Brianna y Aries la ubicación del dinero. La condena de Xavier permaneció, pero a él no le importó la reivindicación oficial. Había conseguido algo mejor: venganza pura. Afuera del tribunal, Xavier dijo a los medios: Hace 7 años, a 7 años perdí mi vida por 2 personas que eligieron la codicia sobre la verdad. Hoy están pagando el precio. Cuando le preguntaron si sentía compasión por Aries, Xavier respondió fríamente: Ella eligió cuando dijo que yo nunca fui su padre. Las acciones tienen consecuencias. 3 años después,
Javier recibió una carta de Aries desde prisión, rogando perdón, describiendo malos tratos de reclusas que sabían que había incriminado a un hombre inocente. Javier la tiró sin dudar. Algunas traiciones son demasiado calculadas para perdonarse. Aries había elegido disfrutar de los beneficios de su farsa, jactarse de engañar al jurado y rechazarlo como padre. Más tarde, Javier supo que Brianna fue atacada en prisión por internas que despreciaban a quienes enviaban inocentes a la cárcel. No sintió ninguna simpatía. Ellas habían destruido 7 años de su vida sin dudar ni arrepentirse. Ahora, con 50 años, Javier construyó un negocio exitoso y se casó con alguien que admiraba su fortaleza. Brianna podría obtener libertad condicional a los 61, si logra sobrevivir. Aries saldrá expulsada a los 43, como exconvicta, sin habilidades ni apoyo. A veces la justicia tarda, pero cuando llega es más satisfactoria que una venganza rápida. ¿Habrías esperado 7 años por justicia? ¿Cómo manejarías la traición de aquellos que más amas? Suscríbete para más historias de justicia y venganza. Recuerda, ten cuidado en quién confías, porque a veces las personas más cercanas son las más peligrosas.